Bienvenidos a una nueva inmersión. Un viaje a las profundidades de un caso. Un caso que ha mantenido a España en vilo durante más de una década. La desaparición de Marta del Castillo. Un caso que sí, como un pozo sin fondo. Nos atrae, ¿verdad? Con la promesa de respuestas, pero que solo parece ofrecernos más enigmas, más sombras. Exacto. El 24 de enero de 2009, Marta, una joven sevillana, tan solo 17 años, se desvaneció, sin dejar rastro. Lo que comenzó como una desaparición inquietante, pronto se transformó en una pesadilla laberíntica, de versiones contradictorias, sospechas inquietantes y una búsqueda incesante que aún no ha encontrado su final. Lo que hace este caso tan singular, tan atroz, es que a pesar de tener un autor confeso del crimen, Miguel Carcaño. La verdad parece estar fragmentada, como un espejo roto, que solo refleja fragmentos distorsionados. ¿De la realidad? Es como si cada paso que damos hacia la verdad nos hundiera más, en la oscuridad, como si la propia Marta se hubiera desvanecido, en un vacío del que no podemos rescatarla. Y en este vacío, en este laberinto de sombras, nos encontremos con un elenco de personajes, cada uno con su propio rol, con sus propios secretos. Samuel Benítez, Javier García Marín, alias El Cuco, Francisco Javier Delgado, hermanastro de Carcaño, y María García Mendaro, novia de Delgado. Todos ellos, de alguna manera, están ligados a la desaparición de Marta, como hilos de una telaraña siniestra. Pero más allá de los nombres. Y en las relaciones, lo que realmente impacta es la falta del cuerpo de Marta. Es como si la ausencia física se tradujera en una ausencia de justicia, en una herida que no puede cicatrizar. Esa ausencia es la que nos atrepa, la que nos obliga a seguir indagando. No. La búsqueda del cuerpo se convirtió en una obsesión para los investigadores, para la familia, para toda España. Empezaron buscando en las turbias aguas de Guadalquivir, ¿verdad? Sí, la primera confesión de Carcaño llevó a un despliegue masivo de recursos en el río, buzos, perros especializados, tecnología sonar. Durante semanas, la esperanza de encontrar a Marta se aferraba A cada objeto. que emergía del agua. Imagino la agonía de la familia, la espera interminable. La esperanza que se diluye con cada día que pasa, sin resultados. Fue una búsqueda contra el reloj, una lucha contra la corriente, contra el tiempo, contra la propia naturaleza del río, que parecía guardar celosamente. El secreto de Marta. Y al final, el río no les devolvió nada. No, el Guadalquivir se tragó la esperanza de encontrar a Marta con vida. Y la investigación, semi-obligada, a cambiar de rumbo. Y fue entonces cuando Carcaño cambió su versión de los hechos. Exactamente. Semanas después, la infructuosa búsqueda en el río. Carcaño se retracta de su confesión inicial y presenta la nueva versión, implicando a Javier García Marín, el Cuco, en el crimen. Un giro inesperado. Un nuevo camino que se abre en este laberinto. ¿Puedes contarnos en qué consistía esta nueva versión? ¿Qué papel jugaba el Cuco en esta historia? Carcaño alegó que él y el Cuco intentaron agredir sexualmente a Marta, que el Cuco la estranguló en el forcejeo, y que posteriormente se deshicieron del cuerpo arrojándolo a un contenedor de basura. La búsqueda se trasladó entonces al vertedero de Alcalá de Guadaira, un escenario aún más desolador que el río. Cambiar el escenario del río a un vertedero debe haber sido un golpe devastador Está feo. para la familia, para la investigación. Absolutamente, pasar de la inmensidad del río a la inmensidad del vertedero, donde la esperanza se diluía entre montañas de desechos. Fue un golpe brutal, la búsqueda en el vertedero. A pesar de su magnitud, no arrojó resultados. La frustración se apoderaba de todos. La sensación de estar persiguiendo fantasmas se intensificaba. Y mientras la búsqueda se convertía en una odisea sin fin, ¿qué pasaba con los demás implicados? Mencionaste a Samuel Benítez, al hermanastro de Carcaño, a la novia del hermanastro. ¿Cuál era su papel en esta historia? ¿Qué decían ellos? Cada uno de ellos se movía en un círculo de silencio y contradicciones. Sus declaraciones eran evasivas, sus coartadas endebles, sus versiones cambiaban con el paso del tiempo. Era como si se estuvieran protegiendo. ¿Un secreto común? ¿Un pacto macabro que solo ellos conocían? Un pacto que les permitía moverse con impunidad, en la sombra de la duda, mientras la familia de Marta se consumía, en la angustia de no saber. Y mientras la incertidumbre crecía, la figura del Cuco cobraba cada vez más relevancia, siendo menor de edad en el momento del crimen. Su testimonio era crucial, pero también estaba envuelto en una nebulosa de contradicciones y manipulaciones. ¿Y qué hay de la madre del Cuco? Recuerdo que su intervención en los medios generó mucha controversia. Sí, su aparición en un programa de televisión, defendiendo la inocencia de su hijo, de una forma vehemente, solo contribuyó a aumentar la confusión y la indignación pública. Era como si en lugar de aportar luz, estuviera intentando oscurecer aún más el caso, proteger a su hijo, a costa de la verdad. Manipulación, contradicciones, silencios. Parece que cada paso en la investigación nos alejaba más de la verdad, que la propia Marta. Se convertía en un eco, en una sombra, que se desvanecía
Entre las mentiras, es cierto. Y a pesar de todo el ruido mediático, de las especulaciones, de las falsas pistas, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Dónde está Marta? Una pregunta que nos lleva a un punto crucial. En la investigación, las pruebas, ¿qué encontraron los investigadores? ¿Qué pistas materiales podían arrojar luz sobre este laberinto de sombra? Las pruebas eran escasas, pero eran como pequeños destellos. En la oscuridad se encontró sangre de Marta. En la chaqueta Miguel Carcaño, una mancha imborrable que lo vinculaba directamente con el crimen. Una prueba contundente, sin duda. Pero el resto de sospechosos. Había algo que los conectara a la escena del crimen. En algunos objetos se hallaron Perfiles de ADN. mixtos, pero la interpretación de estas pruebas era compleja, abierta a múltiples interpretaciones. Era como si la propia escena del crimen hubiera sido contaminada por el paso de tiempo, Por la manipulación, por los propios implicados. Y la escena del crimen, en sí misma, ¿qué nos puede decir sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche? El piso del escenario, donde supuestamente ocurrió todo, se convirtió en el epicentro de la investigación. Cada rincón, cada objeto era analizado minuciosamente, en busca de respuestas. Pero el paso del tiempo, la posible limpieza de la escena, la falta de testigos presenciales, dificultaba la reconstrucción de los hechos. Era como si el piso mismo guardara silencio, se negara a revelar sus secretos. El silencio que protegía a los culpables, que les permitía moverse Con impunidad. entre las sombras. Exacto. Y mientras la investigación se topaba con un muro de silencio y contradicciones, la sociedad se volcaba en el caso. La desaparición de Marta conmocionó a España, despertó una ola de solidaridad y de indignación. Recuerdo las manifestaciones multitudinarias, la presión mediática, la angustia colectiva que se respiraba en el ambiente. ¿Cómo afectó toda esta presión a la investigación? ¿Fue un factor positivo o, por el contrario, complicó las cosas? La presión social, sin duda, aceleró la investigación, pero también la expuso a un escrutinio constante. Cada paso, cada decisión era analizada, criticada, cuestionada. La presión mediática, aunque bien intencionada, en ocasiones, podía desvirtuar la información, generar falsas expectativas, incluso entorpecer el trabajo policial. Es como si el caso se hubiera convertido en un espectáculo mediático, donde la verdad se diluía entre la especulación y el sensacionalismo. En parte sí, la tragedia de Marta se convirtió en un tema recurrente, en programas de televisión, en debates, en artículos de prensa. La línea que separaba la información del morbo se difuminaba. La necesidad de respuestas se mezclaba con la fascinación. Por lo macabro. Y en medio de este torbellino mediático, la familia de Marta seguía buscando, seguía luchando por encontrarla, por obtener respuestas, porque se hiciera justicia. Su lucha, su tenacidad, es un ejemplo de dignidad y de amor. A pesar del dolor, de la incertidumbre, de la frustración, nunca se rindieron, nunca dejaron de buscar a Marta. Su voz se alzaba, por encima del ruido mediático, reclamando justicia, exigiendo que la verdad saliera a la luz. Y esa lucha, esa búsqueda incansable, condujo a algún resultado. Se encontraron nuevas pruebas, nuevas pistas, que permitieran avanzar en la investigación. La familia de Marta, con la ayuda de investigadores privados, exploró todas las vías posibles, siguieron pistas, interrogaron a testigos, analizaron las contradicciones en las declaraciones de los implicados. Pero la verdad seguía escurriéndose entre los dedos, como arena que se escapa de un puño cerrado. Un laberinto sin salida, una búsqueda que se convertía en una obsesión, en una condena. Y mientras la familia se aferraba a la esperanza, la justicia seguía su curso. Los juicios, los recursos, las apelaciones se sucedían en un proceso largo y complejo. Las condenas, aunque insuficientes para la familia de Marta, eran una pequeña victoria en una batalla que aún no ha terminado. Condenas que, a pesar de todo, no cerraban el caso. No respondían a la pregunta fundamental. ¿Dónde está Marta? Esa pregunta sigue resonando. En el silencio, en la oscuridad. ¿Qué rodea este caso? Es una pregunta que nos interpela, que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la justicia, sobre la impunidad que a veces parece reinar en el mundo. Un caso que, a pesar del paso del tiempo, sigue abierto. Sigue vivo. Sigue vivo. En memoria colectiva. Sí, la historia de Marta del Castillo. Es una historia inacabada. Una herida que aún no ha cicatrizado. Una sombra que los persigue. Es un recordatorio de que la verdad puede ser esquiva, de que la justicia puede ser imperfecta, de que el dolor de la pérdida puede ser eterno. Y a pesar de todo, a pesar de la oscuridad, de la incertidumbre, queda espacio para la esperanza. Es posible que algún día se encuentre el cuerpo de Marta. Que sea justicia completa. La esperanza, aunque tenue, nunca se apaga del todo. La búsqueda de Marta continúa, impulsada por el amor de su familia, por la necesidad de darle un descanso digno.
de cerrar el círculo de dolor que los aprisiona. Es una búsqueda que va más allá de la justicia, terrenal, que se adentra en el terreno de lo simbólico, de la necesidad de sanar, las heridas, de encontrar la paz interior. Exacto, encontrar el cuerpo de Marta no solo sería un acto de justicia, sería un acto de amor, un acto de reparación para una familia que ha sufrido demasiado. Y mientras esa búsqueda continúa, mientras el recuerdo de Marta se mantiene vivo, el caso sigue interpelándonos, obligándonos a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Este caso ha puesto de manifiesto las fallas del sistema, la lentitud de la justicia, la falta de recursos para la investigación, la necesidad de proteger a los más vulnerables. Es un recordatorio de que la violencia existe, de que la impunidad acecha, de que la verdad puede ser escurridiza. Pero también es un recordatorio de la fuerza del amor, de la perseverancia, de una familia que no se rinde, de la solidaridad de una sociedad. Y ese donde nos deja. Para reclamar justicia, el caso de Marta del Castillo, a pesar de su oscuridad, nos deja un resquicio de luz, una esperanza de que la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Y que la memoria de Marta, convertida en símbolo de lucha, nos inspira a construir una sociedad más justa, más humana, más solidaria. Una sociedad donde la violencia no tenga cabida, donde la verdad sea un valor irrenunciable, donde la justicia llegue para todos, sin importar su condición social, su edad, su género. El caso de Marta del Castillo nos recuerda que no podemos permanecer indiferentes ante la injusticia, que debemos alzar la voz, exigir respuestas, luchar por un mundo mejor. Un mundo donde la memoria de las víctimas ilumine el camino hacia un futuro más justo, más humano, más esperanzador. Y con esa esperanza, con esa voluntad de seguir buscando la verdad, cerramos esta inmersión. En el caso de Marta del Castillo, un caso conmovido, que nos ha hecho reflexionar que esta es una huella imborrable en el alma. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la oscuridad. Que la memoria de Marta nos guíe siempre en la búsqueda de la verdad y la justicia.